Capítulo 14. Había pasado un mes desde que Katsumi había sido asignado a la aldea oculta del sonido. Durante ese tiempo, la Jounin había realizado todos sus deberes diligentemente. Asistía a las reuniones sin falta. Escribía informes. Ella entrenó. No, nadie podía alegar que la joven no se dedicaba a su trabajo. Un poco demasiado dedicada para su propio bien, Hiraku reflexionó un poco amargamente. Había hecho algunos progresos con respecto a sus objetivos privados para el Jounin. Katsumi se estaba convirtiendo rápidamente en un maestro en insultar a alguien sin decir nada malo. Aún así, hoy era el día del primer festival desde que había llegado al poder y el cambiaformas estaba decidido a que los demás lo disfrutaran. El segundo Hokage recientemente designado, Kabuto, realmente no contaba. Finalmente había ganado la discusión al señalar que Katsumi no podía cumplir con sus deberes como embajadora sin conocer a las personas entre las que ahora vivía. Así que allí estaban. Aunque, sinceramente, Hiraku estaba tratando la salida más como una cita que como un trabajo. Incluso había comprado la cena Jounin. No era exactamente una comida de 5 platos, pero la comida era excelente. Un pequeño contratiempo ocurrió cuando la pareja se levantó para irse. El dueño no quería tomar el dinero de Hiraku. «Está en la casa», dijo el propietario mientras intentaba devolver la pequeña bolsa. «Yo insisto. Hiraku no lo aceptaría. E insisto en pagar». La inspiración golpeó cuando sus ojos se posaron en una figura que estaba cerca. La mujer parecía que había sido hermosa, una vez. Antes de que la vida se pusiera difícil. «Considéralo un regalo si quieres», tomó otro tacto. «Ve a comprarle algo bonito a tu esposa». Una sonrisa cruzó el rostro del hombre entonces y deslizó la bolsa en un bolsillo, su orgullo satisfecho. «Gracias, Kazama-sama». Katsumi miró hacia atrás por encima del hombro mientras se alejaban. «Eso fue amable de tu parte», dijo suavemente. No había sido algo que hubiera esperado de los otros ninjas. Hiraku se encogió de hombros. Él lo necesitaba. Yo no. Para él no era gran cosa. Parecía lo menos que podía hacer, especialmente considerando todas las comidas gratis que un cocinero diferente le había dado alguna vez. La gente de Eden Sound estaba mucho mejor ahora que bajo el gobierno de Orochimaru. Aún así, el camino hacia la recuperación fue largo. Tomaría tiempo. Antes de que la joven pudiera responder a eso, otra voz los interrumpió. «Tou-san. Tou-san». El cambiaformas se giró al escuchar el grito emocionado, atrapando a la niña en el aire antes de girarla y poner suavemente a Anika de pie. Como siempre, su compañero felino estaba un poco atrás, aunque afortunadamente el gato no sintió la necesidad de saltar sobre él. El cachorro había crecido, era casi tan grande como ella. Katsumi lo miró desconcertado. «¿Tienes una hija? ¿Cómo se había perdido esto?» Con tristeza, el Jounin admitió que Kazama podría haber tenido razón cuando dijo que no había salido lo suficiente. «Ella es adoptada», dijo Hiraku despreocupadamente antes de volverse hacia Anika. Sus ojos dorados brillaban de emoción cuando la niña levantó su premio. «Mira lo que gané», era un peluche, específicamente un kitsune. «Eso es muy bueno», elogió el cambiaformas. «¿Cómo lo llamarás?» El ceño de Anika se frunció brevemente en concentración. Entonces ella sonrió. «Kyuubi», dijo la chica alegremente. Como el zorro en la historia del tío Akira. Dicho cuento era en realidad una versión muy editada de la vida de Hiraku, no es que ella lo supiera. Los labios del recipiente demoníaco se torcieron divertidos y luchó por no reírse, tanto por el nombre en sí como por la mirada de horror contenido en el rostro de su compañero. La reacción del Kyuubi real no fue mucho mejor. «Y justo cuando pensé que no podía hundirme más», se quejó el zorro. «La indignidad, que el juguete de un niño lleve su nombre». Mentalmente, su anfitrión le dio la vuelta al pájaro. «A empújalo», envió de vuelta. Pienso que es lindo. No le preocupaba demasiado que su hija pareciera estar sola. Los aldeanos la adoraban. Pero se preguntó dónde estaba su compañero. Casi en respuesta a sus pensamientos, apareció la morena. Akira parecía un poco agotado. Mantenerse al día con cualquier niño de 7 años era un desafío. Agrega azúcar y se convierte en una pesadilla. Nunca más, se juró a sí mismo. Nunca más chocolate. Extendió la mano para tomar a Anika de la mano. «Vamos cariño, papi está trabajando». Anika no protestó cuando el usuario del veneno se la llevó. Había superado la etapa pegajosa con bastante rapidez una vez que se hizo evidente que su pequeña familia no la iba a dejar. La chica se giró para decir adiós con la mano un instante antes de que la multitud se tragara a la pareja. Así que...
Katsumi preguntó después de un momento. ¿Cómo conoció a Asu? Dudaba que se hubiera llevado a la chica por capricho. El rostro del cambiaformas se endureció. Akira y yo la encontramos en una aldea civil. La estaban golpeando sin más motivo que el hecho de que era diferente. La Jounin palideció, su rostro palideció, esa dulce niña. Afiladas garras se clavaron en sus propias palmas con tanta fuerza que sangraron, Hiraku ni siquiera se dio cuenta. No tienes idea de lo afortunado que eres en Konoha, dijo el cambiaformas en voz baja, su voz inusualmente seria. En Leaz, las líneas de sangre están protegidas, honradas. No todos somos tan afortunados. Él había sido la excepción en ese pueblo, no la regla. Los ojos ámbar se abrieron con sorpresa cuando se dio cuenta de que Anika no era la única de la que hablaba Kazama. Katsumi tenía problemas para imaginarse a alguien abusando del poderoso shinobi que estaba a su lado. Pero claro, nadie nace fuerte. Hiraku se giró para mirarla. Ahora tengo el poder de marcar la diferencia, sus palabras tenían una suave intensidad. Haré la diferencia. Un par de ojos color ámbar miraban al otro con fascinación mientras Hiraku se arrodillaba junto al niño pequeño, su rostro atento. Aunque técnicamente conocía a Kazama desde hacía años, estos últimos meses le habían enseñado mucho sobre el cambiaformas que no sabía antes. Algunos de los cuales el Jounin ni siquiera había sospechado. Katsumi sabía que pasaría un tiempo antes de que Kazama siguiera adelante. No importaba cuán ocupado estuviera el Otokage, cuánto trabajo tenía que hacer el ninja. Siempre hizo tiempo para escuchar a su gente, a todos, desde el más grande hasta el más pequeño. El Jounin le había preguntado sobre eso una vez. Hiraku acababa de darle una mirada extraña, como si no pudiera creer que acababa de decir eso. Entonces él había respondido que si no podía ocuparse de los pequeños problemas, entonces ¿cómo se suponía que iba a resolver los grandes? La respuesta ciertamente le había dado a Katsumi algo en lo que pensar. Cuando Katsumi fue asignada como embajadora de la aldea oculta del sonido, no esperaba quedar impresionada. Kazama no le pareció material Kage. Era demasiado voluble para eso, o eso había pensado la joven en ese momento. O, nunca había negado que el cambiaformas fuera una vil ninja, mucho más fuerte que ella. La única forma en que el Jounin podría esperar vencerlo en una pelea justa es si el otro de alguna manera tropezó y cayó sobre su propia espada. No es probable. Pero se necesitaba más que puro poder para ser un buen líder. En un momento, la brecha demasiado obvia entre sus niveles de habilidad se había irritado mucho. La kunoichi se había entrenado diligentemente en las artes ninja desde el momento en que aprendió a caminar. Muchas veces sus padres se habían visto obligados a llevarla a casa desde los campos de entrenamiento después de que colapsara por el agotamiento. Katsumi estaba decidida a triunfar, a demostrar que era tan buena como los miembros de los clanes de Konoha. Entonces, ¿cómo podría este tonto ser mucho mejor que ella? Sí, así era como había visto a Hiraku Kazama. El Nukenin era un tonto inmaduro, irresponsable e irreverente, uno que se deleitaba en atormentar a otros. En retrospectiva, Katsumi admitió que su opinión puede haber sido indebidamente influenciada por sus encuentros anteriores con el hombre de ojos violetas. La Jounin todavía estaba un poco adolorida por lo que mentalmente había llamado el incidente de la ropa. La asombraba haber estado tan ciega alguna vez. Aún así, Katsumi se vio obligada a reconocer que la máscara del otro la había engañado por completo, porque eso era todo lo que era, una máscara. El Jounin no estaba muy seguro de por qué Kazama lo había iniciado. Protección tal vez. Ella había deducido que su infancia no había sido tan buena. Independientemente, detrás de su acto, el cambiaformas era mucho más de lo que retrataba. Quizás Kazama no era un genio, al menos no en el sentido tradicional. Sin embargo, era bastante inteligente, por no mencionar creativo. El shinobi también era mucho más serio de lo que parecía la mayor parte del tiempo. Esos ojos inhumanos contenían una riqueza de compasión, junto con una profundidad y perspicacia que la mayoría de la gente nunca le habría atribuido al cambiaformas. A Katsumi le tomó mucho tiempo darse cuenta de que había algo allí. Aún más tiempo para captar cualquier indicio de lo que el cambiaformas se escondía detrás de esa máscara suya. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el Jounin se estaba volviendo cada vez más experto en vislumbrar al hombre interior. Un movimiento repentino sacó a la mujer de sus pensamientos. Al otro lado de la calle, Hiraku se había puesto de pie, el asunto había concluido. Juguetonamente, extendió la mano y alborotó el cabello del niño. Una risa ahogada escapó de la garganta del cambiaformas ante la expresión de pánico que cruzó el rostro del niño cuando sonó la campana de la escuela.
Inmediatamente se fue, corriendo frenéticamente por la calle. El Otokage recordó cuando había estado él en esa situación. Sin duda, el pobre hombre sería sometido a la propia versión de la técnica de cabeza de monstruo de su sensei. Hiraku se giró, una sonrisa feliz iluminó su rostro cuando vio a la joven parada frente a él. «Buenos días, Jounin-san», saludó alegremente. «Hermoso día para dar un paseo, ¿no?» El verano había llegado bien y verdaderamente, y con él el sol. Katsumi no pudo evitar la sonrisa de respuesta que se extendió por sus propios rasgos. El estado de ánimo del otro parecía contagioso. No, la joven ya no lamentaba su asignación a este lugar. En cierto modo, era más feliz aquí que en Konoha. Había muchos a los que les había molestado la rápida promoción de alguien a quien consideraban un extraño. Evidentemente, 3 generaciones no fueron suficientes para olvidar que la familia Fuji provenía de Cloud. Esta publicación le había dado la oportunidad de conocer a estas personas y al hombre notable que los gobernaba. Sí, Hiraku Kazama era un misterio, ¿verdad? Sin embargo, uno que Katsumi tenía toda la intención de resolver. No era como si no tuviera tiempo. En el centro de la arena se encontraba un solo Jounin. Estaba vestido con la ropa beige ligera, que era común en la región que rodeaba la aldea oculta de arena. A cada lado de él había 2 genin. El hombre levantó una mano. Raído cero de la nube contra Kento Zoma de la hoja. ¿Preparados? Luchad. Dejó caer la mano mientras se deslizaba suavemente fuera del camino. Los 2 ninjas más jóvenes inmediatamente saltaron entre sí, intercambiando rápidamente una furia de puñetazos y patadas antes de separarse de nuevo. Zero subió la apuesta cuando sacó su espada, arremetiendo contra el ninja hoja. Hubo un sonido de metal golpeando contra metal cuando la katana se encontró con el par de kunai que Ken había sacado para bloquear el golpe. Hiraku sonrió levemente al recordar su primer examen de Chunin. En ese entonces hubiera quedado impresionado con esta pelea. Ahora lo veía por lo que era, 2 niños con exceso de confianza tratando de sacarse los mocos a golpes. Podría haberlos eliminado a los 2 en 10 segundos con una mano atada a la espalda. La pareja telegrafiaba descaradamente sus movimientos. Después de un momento, Hiraku se encogió de hombros, secándose un poco de sudor de la frente. Bueno, no era su problema. Ahora bien, si uno de ellos hubiera sido de Saun, bueno, eso hubiera sido diferente. Requería que todos sus Jounin Sensei evaluaran periódicamente a sus estudiantes y señalaran los defectos de los niños, a los Gaki mismos, no a él. Mimar a sus pequeños egos no les hizo ningún bien a los genin. Kami lo sabe. Sasuke podría haber usado una rápida patada en los pantalones en ese entonces. Lástima que ya era demasiado tarde. En este punto, Hiraku acababa de aceptar que su ex compañero de equipo nunca crecería. El Uchiha todavía esperaba que el mundo entero atendiera sus caprichos. El cambiaformas resopló levemente. Asesino en serie o no, y honestamente Hiraku tenía algunas dudas sobre lo que realmente había sucedido esa noche. Itachi era 10 veces más ninja que su hermano pequeño. Sasuke era poderoso, ¿verdad? Por desgracia no era otra cosa. Empujar los botones del hombre de cabello negro era demasiado fácil. El Uchiha más joven lo había estado mirando todo el día. Sin duda estaba celoso. Parecía pensar que todos los que habían adquirido poder por sí mismos habían cometido alguna afrenta personal contra él. No lo hizo muy querido en Konoha, al menos entre los shinobi clasificados como Jounin especiales o más altos en Konoha. Todos los demás todavía adoraban el suelo sobre el que caminaba Sasuke. Por su parte, Hiraku estaba ignorando a Uchiha, lo que hizo que Sasuke lo mirara más. Al cambiaformas no le importaba. Ese era un conocido que no tenía intención de renovar. Era bastante difícil extrañar a alguien que nunca te había ofrecido la más mínima pizca de respeto. Su atención volvió a la arena cuando uno de los genin golpeó el suelo con fuerza. Hiraku solo tardó un momento en deducir lo que había sucedido. El ninja de la hoja había estado tan concentrado en su oponente que no había notado las etiquetas de choque ilusorias que el otro había deslizado en el suelo de la arena. El idiota había pisado uno. Los ex miembros del equipo 13 nunca habrían caído en esa trampa. Por el rabillo del ojo, el cambiaformas vio que uno de los Jounin de la hoja hundió la cara en su mano izquierda avergonzado. Probablemente era el sensei del niño. Hiraku se volvió hacia su compañero con una sonrisa. «Paga», ordenó. Tsunade suspiró mientras contaba las monedas de oro en su mano. No sabía por qué se molestaba en jugar con Hiraku. No había ganado ni una vez. Por otra parte, eso no era tan inusual. El Suker legendario siempre perdía, a menos que hubiera algún desastre en el camino.
Quizás no fue tanto la suerte del Otokage como su falta de ella. Cuando una voz resonó por los altavoces anunciando un intermedio antes de la final, Hiraku no pudo evitar notar que Akira y Temari salían a escondidas de la habitación. Él sonrió. ¿A quién creían los dos que estaban engañando? Ciertamente no él. El moreno prácticamente había estado flotando en el aire desde que supieron que los próximos exámenes de Chunin se llevarían a cabo en Suna. Los orbes violetas se desviaron inconscientemente hacia el objeto de sus propios afectos. Katsumi estaba cerca de su hija adoptiva, observando con indulgencia cómo Anika imitaba los movimientos de los luchadores. Los ojos dorados de la niña brillaban de emoción. Ociosamente, el cambiaformas se preguntó si debería estar celoso. Al Jounin parecía gustarle más ella que él. La luchadora mujer claramente tenía debilidad por lo que a su hija se refería. Hiraku había notado sus diversas excusas cada vez más tontas para venir a su casa con diversión. ¿Por qué la Jounin simplemente no admitió que vino a jugar con Anika? Asegurándose de que Anika estaba en buenas manos, el cambiaformas salió de la habitación por sus propios medios. Sasuke comenzó a interceptarlo, pero fue interrumpido cuando una mancha rosa se adhirió a su costado. Vagamente, Hiraku reconoció dicha mancha como su otro ex compañero de equipo. Casi sintió pena por el Uchiha. Por un momento, el ex nin de la hoja se preguntó cómo pudo haberse enamorado de Sakura antes de descartar el asunto de su mente. Le echaba la culpa a la estupidez de la juventud. No tardó mucho en encontrar el objetivo de su propia búsqueda. Hiraku podría haber encontrado a Gaara con los ojos cerrados. No era como si hubiera una gran cantidad de personas saturadas de chakra demoníaco dentro de la aldea. Hola Kon-kun, saludó. La pelirroja frunció el ceño. ¿Cuántas veces debo decirte que no te refieras a mí con ese ridículo apodo? En privado, Gaara pensó que tenía suerte de que su amigo no lo hiciera en público. No es que alguna vez le admitiría eso a Hiraku. Una sonrisa se estiró en el rostro del cambiaformas. Al menos una vez más, Kon-kun, dijo alegremente. Gaara casi hizo un puchero antes de detenerse. Tal cosa estaba por debajo de su dignidad. Independientemente de tus hábitos más molestos, tenemos cosas más importantes que discutir. Había una razón por la que había elegido esperar en esta posición aislada. El comportamiento de Hiraku cambió inmediatamente. ¿Qué es? Preguntó seriamente. Desde hace algún tiempo, comenzó el Kazekage. Hemos tenido una alianza no oficial. Ahora que su base de poder es más estable, estaba considerando sacarlo a la luz. El cambiaformas pensó por un momento. Tal cosa solo podría beneficiar a la aldea oculta del sonido, y confiaba implícitamente en Gaara. ¿Crees que Konoha querría entrar? Preguntó. Un tratado entre sus tres aldeas sería una fuerza a tener en cuenta, una que pocos se atreverían a desafiar. Los ojos de Gaara se cerraron mientras lo consideraba. Finalmente se encogió de hombros. Siempre podemos preguntar. O más que algunas personas querían saber más sobre Kabuto. Aquí hay una posibilidad. El médico de cabello blanco tropezó levemente. Estaba lejos de su inmaculado yo habitual. Partes de su ropa estaban rasgadas y había perdido su banda para el cabello en algún lugar del camino. Kabuto simplemente se sintió agradecido de que sus anteojos aún estuvieran intactos. Ser medio ciego no era divertido. ¿Cómo le había pasado esto? Dosificado con una poción experimental de su propio diseño, qué humillante. Kabuto estaba relativamente seguro de poder arreglarlo, si tan solo pudiera regresar a su laboratorio. El brebaje había distorsionado por completo su sentido de la orientación. Sospechaba que también había hecho algo más. No era normal darse la vuelta y encontrarse en otro país. El ninja suspiró. Se había perdido perpetuamente. Hablando de eso, Kabuto miró perplejo a las crestas de granito. ¿A dónde se había ido el océano? Había estado allí hace un momento. ¿Cómo se extravió una masa de agua tan grande? Sus dientes comenzaron a rechinar. ¿Dónde diablos estoy ahora? El médico gritó al cielo con frustración. Ese no fue exactamente el movimiento más brillante, ya que un momento después, un escuadrón de Anbu llegó a toda velocidad por la cresta. Kabuto pensó para sí mismo examinando sus diademas, estaba en Iwa. Eso explicaba las formaciones rocosas. Un momento después, al hombre de cabello blanco se le ocurrió que esta era probablemente su señal para correr. Maldito seas, Hiraku Kazama, siseó. Esto es tu culpa. Fin del capítulo.